Mi nombre es Ricardo Mendoza Herrera. Tengo 68 años y trabajé durante 30 años en el mismo banco, viendo cómo los poderosos lavaban dinero sucio delante de mis narices mientras me pagaban una miseria para que cerrara la boca. Pero lo que no sabían es que yo guardaba cada documento, cada transferencia, cada conversación que cambiaría todo para siempre. Imagínese la escena. Después de 3 décadas, siendo el empleado modelo, el que nunca faltaba, el que conocía cada procedimiento de memoria, mi propio gerente me llama a su oficina un viernes por la tarde y me dice que tengo que jubilarme anticipadamente porque el banco está reestructurando. Mentira. La verdad es que yo sabía demasiado y habían decidido que era hora de deshacerse de mí antes de que abriera la boca. Ricardo, me dice con esa sonrisa falsa que usan los que creen que pueden manipular a cualquiera. Has sido un empleado excepcional durante todos estos años, pero la empresa necesita sangre nueva. Te ofrecemos un paquete de jubilación muy generoso. Muy generoso. Esas palabras me sonaron a burla, porque sabía exactamente por qué me estaban echando y no tenía nada que ver con la edad o con sangre nueva. Tenía que ver con que yo había visto demasiado, había archivado demasiado, había conectado demasiados puntos que ellos preferían mantener separados. Pero acá viene lo interesante. Durante todos esos años que ellos pensaron que yo era solo un empleado más, obediente y callado, yo estuve haciendo algo que nunca imaginaron. Estuve documentando todo. Cada transacción extraña, cada cliente con dinero que no cuadraba con sus ingresos declarados, cada orden que llegaba de arriba para que no hiciera preguntas. Tengo copias de todo, guardadas en lugares que ni se imaginan, esperando el momento exacto para usarlas. Mientras él me explicaba por qué tenía que irme, yo lo miraba pensando. Señor gerente, usted no tiene idea de lo que acaba de desatar. Esa noche, empacando mis cosas en una caja de cartón después de 30 años de servicio leal, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos los que creían que podían jugar con la justicia impunemente. No iba a irme en silencio, no iba a aceptar que me despidieran para proteger sus secretos sucios. Y, sobre todo, no iba a dejar que siguieran enriqueciéndose con dinero que sabía de dónde venía. Al día siguiente, cuando ellos pensaran que ya estaba fuera del camino, iban a descubrir que Ricardo Mendoza no era el empleado sumiso que creían conocer. Porque una cosa es que te despidan por recortes de personal y otra muy distinta es que te echen porque sabes dónde están enterrados todos los cadáveres financieros. Y yo sabía dónde estaban todos. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque lo que le voy a contar puede estar pasando en el banco de su propia ciudad ahora mismo. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá. Porque no siempre fui este empleado que sabía todos los secretos del banco. Llegué a esta ciudad hace 35 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse, sin más títulos que el bachillerato y con unas ganas enormes de salir adelante. Conseguí trabajo como auxiliar contable en el Banco Nacional, el más antiguo y prestigioso de la ciudad. En esa época los bancos todavía tenían cierta elegancia, cierto respeto por los procedimientos, y yo pensé que había encontrado mi lugar en el mundo.
Elena trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y yo hacía turnos extras siempre que podía. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en un apartamento pequeño cerca del centro, pero teníamos sueños grandes. Queríamos comprar una casa, tener hijos, darles una buena educación. Cada peso que ganaba tenía un destino claro. Primero pagar el alquiler, después a ahorrar para la casa. Y si sobraba algo, un pequeño gusto para Elena o para mí. En el banco empecé desde abajo, organizando expedientes, verificando documentos, aprendiendo cada procedimiento. Era meticuloso, nunca cometía errores, siempre llegaba temprano y me iba tarde. Los supervisores notaron mi dedicación y poco a poco me fueron dando más responsabilidades. Pasé de auxiliar a asistente contable, después a analista financiero y finalmente a supervisor de cuentas especiales. Cuentas especiales. ¡Qué nombre tan elegante para lo que realmente eran! Cuando cumplí 10 años en el banco, Elena y yo por fin pudimos comprar nuestra casita en un barrio tranquilo. Era pequeña, pero era nuestra. Recuerdo que el día que firmamos la escritura, Elena me abrazó y me dijo: «Ricardo, lo logramos. Esto es solo el comienzo». Tenía razón, pero no de la manera que esperábamos. Mi ascenso a supervisor de cuentas especiales llegó cuando tenía 15 años de experiencia. El gerente de esa época, el señor Ramírez, me llamó a su oficina y me explicó que iba a manejar las cuentas de los clientes más importantes del banco. «Son personas muy influyentes», me dijo. «Políticos, empresarios, gente que maneja mucho dinero. Necesito a alguien de confianza, alguien discreto». La palabra discreto debería haberme alertado, pero en ese momento solo pensé que era una oportunidad de crecimiento profesional. Los primeros meses todo parecía normal. Revisaba estados de cuenta, procesaba transferencias, atendía a clientes que llegaban en carros lujosos y vestían trajes caros. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Transferencias de cantidades enormes que llegaban de países extranjeros a nombres de empresas que nunca había escuchado. Depósitos en efectivo de sumas que no cuadraban con los negocios declarados de los clientes. Retiros inmediatos después de los depósitos, como si el dinero solo pasara por el banco para limpiarse. Un día, procesando una transferencia particularmente grande, le pregunté al gerente Ramírez sobre el origen de los fondos. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Ricardo», me dijo, «su trabajo es procesar las transacciones, no hacer preguntas. Los clientes de cuentas especiales valoran su privacidad». Ahí entendí que discreción no significaba profesionalismo, significaba silencio. Elena notó que había cambiado. Por las noches llegaba a casa pensativo, preocupado. «¿Qué te pasa, amor?», me preguntaba. «¿Todo está bien en el trabajo?». Yo le decía que sí, que solo era estrés por las nuevas responsabilidades, pero por dentro sabía que estaba viendo algo que no debería ver. Lo que no sabía era que eso era solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. El cambio real empezó cuando llegó el nuevo gerente general, el señor Maldonado. Era un hombre joven, ambicioso, con conexiones en el gobierno que nadie cuestionaba. Una de las primeras cosas que hizo fue reunir a todo el personal de cuentas especiales. «Señores», nos dijo, «nuestro banco va a crecer como nunca antes. Van a llegar clientes nuevos, con necesidades especiales,
y espero que todos entiendan la importancia de la confidencialidad total. La forma en que dijo confidencialidad total me erizó la piel. Después de esa reunión, empezaron a llegar los clientes que cambiarían todo. Hombres que llegaban sin cita previa, que Maldonado recibía personalmente en su oficina, que salían con maletas que no habían traído al entrar. Empresarios que depositaban millones un día y al siguiente tenían cuentas en cero porque todo había sido transferido a bancos en el extranjero. Políticos que de repente tenían más dinero en sus cuentas que lo que ganaban en 10 años de salario público. Y yo, Ricardo Mendoza, el empleado modelo, tenía que procesar todo esto en silencio, fingiendo que no veía los patrones, fingiendo que no conectaba los puntos, fingiendo que no sabía que estaba siendo cómplice de algo que iba contra todo lo que me habían enseñado sobre ética y legalidad. La gota que derramó el vaso llegó cuando Elena se enfermó. Cáncer. Los tratamientos eran caros. Necesitábamos el mejor seguro médico posible, y yo pensé que después de 15 años de servicio impecable, el banco me ayudaría. Le pedí a Maldonado una reunión para solicitar un adelanto de sueldo y apoyo médico adicional. Su respuesta fue fría como el hielo. Ricardo, entiendo su situación, pero el banco no puede hacer excepciones. Sin embargo, y aquí hizo una pausa que todavía me duele recordar, si usted sigue siendo tan discreto y confiable como hasta ahora, estoy seguro de que encontraremos la manera de ayudarlo. No era ayuda, era chantaje. Me estaba diciendo que si seguía callado sobre lo que veía, me ayudarían con Elena. Si abría la boca, no solo perdería el trabajo, sino también la única esperanza de salvar a mi esposa. Esa noche, sentado junto a la cama de Elena en el hospital, tomé una decisión que me perseguiría durante años. Acepté el trato silencioso. Seguiría trabajando, seguiría procesando dinero sucio, seguiría siendo cómplice. Pero a cambio Elena tendría los mejores tratamientos disponibles. Durante los 2 años que duró su enfermedad, el banco pagó cada medicina, cada terapia, cada procedimiento. Y yo, cada día, moría un poco por dentro sabiendo el precio que estaba pagando por la vida de mi esposa. Elena murió sin saber nunca de dónde venía realmente el dinero que la mantuvo con vida sus últimos años. Y yo me quedé solo, con una culpa enorme y un conocimiento que no sabía cómo manejar. Después del funeral, Maldonado se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Ricardo, lamento mucho su pérdida. Elena era una mujer extraordinaria. Espero que ahora pueda concentrarse completamente en su trabajo, sin distracciones. Sin distracciones. Así llamó a la muerte de mi esposa. En ese momento entendí que para él yo no era una persona, era una herramienta útil que había que mantener funcionando. Pero lo que no sabía era que durante esos años de silencio forzoso yo había estado haciendo algo que nunca imaginó. Había estado documentando todo. Los siguientes años, ya sin Elena, me dediqué por completo al trabajo, pero con un propósito diferente. Seguía siendo el empleado perfecto por fuera, pero por dentro había algo que había cambiado para siempre. Cada documento que procesaba lo copiaba. Cada transferencia sospechosa la fotografiaba con discreción. Cada conversación que escuchaba accidentalmente la anotaba cuando llegaba a casa. Tenía cuadernos llenos de fechas,
Nombres, cantidades, destinos de transferencias. Tenía copias de documentos que mostraban conexiones entre políticos corruptos y empresarios que lavaban dinero. Tenía evidencia de sobornos, de contratos manipulados, de licitaciones arregladas. No lo hacía por venganza, lo hacía por justicia. Por Elena, que había muerto mantenida por dinero sucio. Por todos los ciudadanos honestos que pagaban impuestos mientras los poderosos evadían todo. Por todos los empleados como yo que éramos obligados a ser cómplices del silencio. Durante 5 años acumulé evidencia. 5 años siendo el empleado modelo durante el día y el documentalista secreto durante la noche. 5 años esperando el momento correcto, el momento en que pudiera usar toda esa información para hacer justicia. Pero lo que no esperaba era que ellos se darían cuenta de que sabía demasiado antes de que yo estuviera listo para actuar. Y ese momento llegó aquel viernes, cuando Maldonado me citó en su oficina para despedirme. Pero lo que él no sabía era que yo había estado preparándome para ese día durante años. Y lo que pasó después de esa reunión iba a cambiar todo, no solo para mí, sino para todos los que creían que podían robar impunemente amparados en el silencio de empleados como yo. El deterioro de mi situación en el banco no empezó de un día para el otro. Fue como esas enfermedades silenciosas que van avanzando sin que uno se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde para detenerlas. Durante los primeros años después de la muerte de Elena, parecía que todo seguía igual. Yo cumplía con mi trabajo. Procesaba las transacciones de los clientes especiales. Mantenía mi boca cerrada y cobraba mi sueldo. Pero por dentro, algo había cambiado irreversiblemente. El primer indicio de que las cosas estaban mal llegó cuando empezaron a llegarme menos expedientes para revisar. Antes, mi escritorio estaba siempre lleno de documentos, transferencias que procesar, cuentas que supervisar. De repente notaba que otros empleados más jóvenes estaban recibiendo casos que tradicionalmente me correspondían a mí. Cuando le preguntaba a mi supervisor inmediato, me decía que era parte de la redistribución de cargas de trabajo para optimizar la eficiencia. Palabras elegantes para decir que me estaban apartando poco a poco. Después vinieron las miradas. Esas miradas de Maldonado cuando me cruzaba en los pasillos, como si estuviera evaluando algo, midiendo algo que yo no alcanzaba a entender. Dejó de saludarme con la familiaridad de antes. Ya no me invitaba a las reuniones de supervisores que antes eran rutinarias para mí. Cuando necesitaba firmar algo que requería su aprobación, su secretaria me hacía esperar mucho más tiempo que antes, como si mi presencia fuera una molestia. Un día, procesando una transferencia particularmente sospechosa de un político conocido por casos de corrupción, cometí lo que ellos consideraron un error fatal. La cantidad era tan escandalosa, tan obviamente desproporcionada con los ingresos legales del cliente, que no pude evitarlo. Comenté con un compañero de trabajo. Qué curioso que el señor diputado tenga tanto dinero para invertir, considerando su salario público. Fue un comentario casual, sin malicia, pero llegó a oídos equivocados. 2 días después, Maldonado me citó en su oficina. No era la primera vez, pero esta vez el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire que no había sentido antes. «Ricardo», me dijo sin invitarme a sentarme,
Me han llegado comentarios de que usted anda haciendo preguntas sobre nuestros clientes. Negué, por supuesto. Le expliqué que había sido solo un comentario casual, sin importancia. Él me miró fijo durante mucho tiempo antes de responder. Ricardo, usted lleva muchos años aquí, sabe cómo funcionan las cosas. Los comentarios casuales sobre nuestros clientes no existen. O uno entiende la importancia de la discreción total, o encuentra trabajo en otro lugar. Era una amenaza clara, directa, sin adornos. Esa tarde, saliendo del banco, noté algo que me puso los pelos de punta. Un hombre que no conocía estaba parado en la esquina, leyendo un periódico, pero cuando salí sus ojos me siguieron. Pensé que era paranoia mía, pero los siguientes días el mismo hombre, o hombres muy parecidos, aparecían en lugares donde yo estaba. En la parada del autobús, en el supermercado, cerca de mi casa. Me estaban vigilando. La presión psicológica era constante. En el trabajo, me asignaban tareas cada vez más rutinarias, menos importantes. Me excluían de reuniones donde antes mi presencia era requerida. Compañeros que antes conversaban conmigo empezaron a evitarme, como si hubieran recibido instrucciones específicas. El mensaje era claro. Estaba siendo aislado, preparado para la salida. Pero lo que realmente me confirmó que estaba en peligro fue una conversación que escuché por casualidad entre Maldonado y otro hombre que no reconocí. Estaba trabajando tarde, terminando unos reportes, cuando escuché voces que venían de la oficina del gerente. La puerta no estaba completamente cerrada. El problema no es solo que sabe demasiado, decía la voz desconocida. Es que lleva demasiados años aquí. Conoce patrones, nombres, fechas. Si decide hablar, puede conectar puntos que van muy atrás en el tiempo. Se da cuenta de lo que se siente escuchar, cómo planean deshacerse de uno, como si fuera un archivo viejo que hay que destruir. Maldonado respondió: Entiendo la preocupación. Estamos trabajando en una solución discreta. Jubilación anticipada, paquete generoso, sin problemas para nadie. En ese momento entendí que no se trataba solo de despedirme. Se trataba de silenciarme permanentemente, de asegurarse de que nunca pudiera usar lo que sabía. Y también entendí que mi vida podría estar en peligro si no manejaba la situación correctamente. Los siguientes meses fueron una guerra psicológica constante. Errores casuales en mi nómina que me obligaban a hacer reclamaciones engorrosas. Cambios repentinos en mis horarios que me dificultaban la vida personal. Auditorías sorpresa de mi trabajo que nunca encontraban errores, pero que me mantenían bajo estrés constante. ¿Usted ha sentido alguna vez que lo van borrando poco a poco de su propio lugar de trabajo? Esa sensación de que aunque esté presente, ya no existe para los demás. Era una estrategia clara: hacerme la vida imposible hasta que yo mismo pidiera irme, o hasta que tuvieran una excusa legítima para despedirme. Pero ellos no sabían que durante todos esos meses de presión, yo estaba usando mi acceso privilegiado para completar mi archivo de evidencias. Cada día que me quedaba era una oportunidad más para fotografiar documentos, para copiar información, para atar cabos sueltos en mi investigación personal. Mientras ellos creían que me estaban debilitando, yo me estaba fortaleciendo. La gota que derramó el vaso llegó cuando interceptaron mi correo electrónico. Un día, intentando entrar al sistema, descubrí que mi contraseña había sido cambiada.
Cuando pregunté en el departamento de sistemas, me dijeron que era por razones de seguridad, pero que me asignarían una nueva con acceso limitado a la información estrictamente necesaria para mi trabajo actual. Era la manera elegante de decirme que ya no confiaban en mí para manejar información sensible. Esa noche, llegando a casa después de uno de los días más humillantes de mi carrera, encontré un sobre sin remitente debajo de mi puerta. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. Señor Mendoza, algunos secretos es mejor mantenerlos enterrados, por su propia seguridad. No estaba firmado, pero el mensaje era claro. Ya no se trataba solo de mi trabajo, se trataba de mi seguridad personal. Ahí fue cuando decidí que no podía esperar más. Durante 3 años había estado recopilando evidencia, esperando el momento perfecto para actuar, pero ya no había tiempo de esperar. Ellos habían decidido que sabía demasiado y estaban tomando medidas para silenciarme. Era el momento de tomar la iniciativa antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche saqué todas mis carpetas secretas, todos mis documentos, todas mis fotografías de evidencias. Los organicé cronológicamente, por casos, por personas involucradas. Lo que tenía era suficiente para destruir carreras políticas, para cerrar empresas fachada, para mandar a la cárcel a medio gabinete municipal. Pero también sabía que era suficiente para que me mataran si no lo manejaba correctamente. Al día siguiente llegué al banco sabiendo que probablemente sería uno de mis últimos días allí. Pero ya no importaba. Durante años había sido la víctima silenciosa de un sistema corrupto. Ahora era el momento de convertirme en el cazador. Y lo que pasó en los días siguientes iba a demostrarles a todos que Ricardo Mendoza no era el empleado indefenso que creían conocer. Porque hay una diferencia muy grande entre mantenerse callado por miedo y mantenerse callado por estrategia. Y yo había estado callado por estrategia durante demasiado tiempo. Ahora viene la parte que ellos nunca se imaginaron. Mientras Maldonado creía que me tenía controlado, que me había neutralizado como amenaza, yo estaba ejecutando un plan que había estado preparando durante años. Porque hay una diferencia entre ser empleado bancario y ser empleado bancario con acceso a información sensible durante 3 décadas. Y yo había aprendido no solo a procesar dinero, sino a rastrear dinero, a entender flujos financieros, a conectar puntos que otros no podían ver. La mañana después de recibir esa amenaza anónima en mi casa, me levanté más temprano que nunca. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía mucho trabajo por hacer. Trabajo que no aparecía en mi descripción de puesto, pero que había estado haciendo en secreto durante años. Me dirigí a mi oficina sabiendo que probablemente era una de las últimas veces que estaría allí con acceso completo al sistema. Pero antes de ir al banco, hice algo que había planificado cuidadosamente. Fui a una oficina de correos del otro lado de la ciudad donde nadie me conocía y envié 3 paquetes idénticos a 3 direcciones diferentes. En cada paquete había copias de todo: documentos, fotografías, estados de cuenta, registros de transferencias. Una cronología completa de todo lo que había documentado durante años. Los destinatarios eran un periodista de investigación reconocido nacionalmente, un fiscal especializado en lavado de dinero, y mi abogado de confianza,
con instrucciones específicas de que si algo me pasaba, debían hacer públicos los contenidos inmediatamente. Después de enviar los paquetes, me sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora había otras personas que sabían lo que yo sabía, que tenían las pruebas que yo tenía. Si me pasaba algo, la información saldría de todas formas. Era mi seguro de vida. Llegué al banco esa mañana con una sensación extraña de libertad. Durante años había caminado por esos pasillos sintiendo el peso de los secretos que cargaba, la presión de mantener silencio, el miedo de las consecuencias. Pero ahora, sabiendo que ya había puesto en marcha el proceso que llevaría todo a la luz, me sentía diferente, más fuerte, más determinado. Maldonado me citó a su oficina esa misma tarde. Cuando entré, noté que había otra persona con él, un hombre mayor que no conocía, pero que por su manera de vestir y de comportarse, era obvio que tenía poder, mucho poder. «Ricardo», me dijo Maldonado, «le presento al señor Vázquez, nuestro asesor legal principal». El tal Vázquez me estudió con ojos fríos, calculadores, como quien evalúa una amenaza. «Señor Mendoza», dijo Vázquez con una voz que sonaba acostumbrada a dar órdenes, «hemos estado revisando su expediente laboral. 30 años de servicio impecable, excelentes referencias, un empleado modelo en todos los aspectos». Hizo una pausa. «Pero también hemos notado que últimamente parece inquieto, haciendo preguntas, comentarios sobre clientes, mostrando curiosidad sobre asuntos que no son de su incumbencia». Yo los escuchaba en silencio, manteniendo la compostura, pero por dentro sonreía, porque sabía algo que ellos no sabían, que ya era demasiado tarde para intimidarme. La información ya estaba en manos de las personas correctas. Mi silencio ya no les servía de nada. «Hemos decidido», siguió Vázquez, «ofrecerle un paquete de jubilación muy generoso, muy por encima de lo que le correspondería normalmente. Por supuesto, incluye una cláusula de confidencialidad muy estricta. Todo lo que ha visto, escuchado o procesado durante sus años de servicio debe mantenerse en absoluta reserva. Cualquier violación de esta confidencialidad tendría consecuencias legales muy serias». Maldonado agregó: «Entendemos que es difícil dejar atrás una carrera tan larga, Ricardo, pero creemos que es lo mejor para todas las partes involucradas». Lo dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía, pero había algo más en sus ojos. Algo que parecía miedo. Fue entonces cuando entendí que ellos sabían que yo sabía. No solo sospechaban que podía ser problemático, sabían específicamente que tenía información comprometedora. La pregunta era, ¿cuánto sabían que yo sabía? ¿Y cómo se habían enterado? «Gentlemen», les dije finalmente, usando un tono calmado que había practicado mentalmente durante años, «agradezco la oferta. Pero antes de tomar una decisión tan importante, me gustaría revisar todos los términos con mi abogado personal. Estoy seguro de que entienden que después de 30 años, uno quiere asegurarse de que todo esté en orden». Vi cómo se miraron entre ellos. Era obvio que esperaban que aceptara inmediatamente, agradecido por su generosidad. El hecho de que mencionara un abogado los puso nerviosos. «Por supuesto», dijo Vázquez después de un momento, «pero esperamos su respuesta pronto. Esta oferta tiene una fecha de vencimiento».
Salí de esa reunión sabiendo que el reloj había empezado a correr. Ellos me habían dado un ultimátum disfrazado de oferta generosa. Acepta y cállate, o enfrenta las consecuencias. Pero lo que no sabían era que las consecuencias ya las había puesto en marcha yo. Esa noche mi abogado me llamó. Había recibido el paquete y después de revisarlo me dijo algo que me cambió la vida. Ricardo, lo que tienes aquí no es solo evidencia de lavado de dinero. Es evidencia de una red de corrupción que involucra a políticos de alto nivel, empresarios influyentes y varios bancos de la ciudad. Esto es suficiente para una investigación federal. 2 días después, cuando Maldonado esperaba mi respuesta sobre la jubilación, yo tenía una reunión programada con el fiscal especializado en crímenes financieros. Y 3 días después de eso, el periodista publicaría la primera de una serie de artículos que harían temblar los cimientos del poder financiero y político de la ciudad. Pero todavía faltaba la mejor parte, porque ellos pensaban que despidiéndome resolverían el problema. Lo que no sabían era que despidiendo al único testigo interno que conocía todos sus secretos, estaban liberándome para hablar sin restricciones laborales. Ya no tendría que preocuparme por mantener mi trabajo. Ya no tendría que fingir lealtad a una institución corrupta. Ricardo Mendoza, el empleado silencioso, estaba a punto de convertirse en Ricardo Mendoza, el testigo protegido más peligroso que habían creado con sus propias manos. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Maldonado me citó temprano en su oficina, acompañado otra vez por el señor Vázquez. Esta vez había una tercera persona, una mujer elegante que se presentó como representante de recursos humanos corporativos. El despliegue de poder era impresionante, pero ya no me intimidaba. Sabía que detrás de toda esa formalidad había pánico. «Señor Mendoza», comenzó Vázquez, «esperamos que haya tenido tiempo suficiente para considerar nuestra propuesta». Había una tensión en su voz que no había estado presente en la reunión anterior. El paquete de compensación que le estamos ofreciendo es realmente excepcional. Incluye no solo una pensión completa inmediata, sino también beneficios médicos de por vida y una suma adicional por sus años de servicio leal. La mujer de recursos humanos me pasó una carpeta gruesa. Todos los documentos están listos para su firma, señor Mendoza. Solo necesitamos que revise y firme donde están las marcas amarillas. Vi las páginas y páginas de documentos legales, pero mis ojos se fijaron inmediatamente en las cláusulas de confidencialidad. Eran extensas, detalladas, y las penalidades por violarlas eran severas. No solo demandas civiles, sino amenazas de procesos penales por divulgación de información confidencial de clientes. Es una oferta muy generosa, dije finalmente, cerrando la carpeta sin firmar nada. Pero hay algo que no entiendo. Si mi desempeño ha sido tan ejemplar durante 30 años, ¿por qué la prisa por jubilarme? ¿Por qué no esperar hasta la edad reglamentaria? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Vázquez se aclaró la garganta. Como le explicamos, el banco está en un proceso de reestructuración. Necesitamos optimizar operaciones, traer personal con nuevas competencias tecnológicas. Entiendo, lo interrumpí suavemente. Pero curiosamente, yo soy la única persona de mi nivel que está siendo invitada a jubilar anticipadamente. Mis compañeros, algunos con menos experiencia que yo, continúan en sus puestos normalmente. Vi cómo se miraron entre ellos otra vez. Sabían que yo sabía, pero no sabían exactamente cuánto sabía. Maldonado intervino.
Ricardo, creemos que después de tantos años manejando información sensible, se ha ganado el derecho a un retiro cómodo y tranquilo, sin presiones, sin estrés, disfrutando de su familia. Era curioso que mencionara familia, considerando que Elena había muerto hacía años y ellos lo sabían perfectamente. Aprecio la consideración, respondí, pero me gustaría tomarme el fin de semana para reflexionar. Es una decisión muy importante. Vázquez no pudo ocultar su irritación. Señor Mendoza, esta oferta tiene una validez limitada. Si no la acepta hoy, es posible que las condiciones cambien significativamente. Era una amenaza apenas disimulada, pero yo ya no tenía miedo. Entiendo perfectamente, señor Vázquez, pero después de 30 años de tomar decisiones rápidas todos los días, creo que merezco un fin de semana para reflexionar sobre el resto de mi vida. Salí de esa reunión sabiendo que había comprado tiempo valioso, tiempo que necesitaba para que las piezas de mi plan terminaran de encajar. Porque ese mismo viernes por la tarde, el periodista me había confirmado que su artículo saldría el lunes por la mañana. Y el fiscal me había citado para el martes, oficialmente, para comenzar mi declaración como testigo colaborador. El fin de semana lo pasé organizando los últimos detalles. Preparé cronologías, organicé documentos por casos específicos, redacté un resumen ejecutivo de 30 páginas que explicaba todo el esquema de lavado de dinero que había documentado. También hice algo que había estado postergando durante años. Visité la tumba de Elena. Amor, le dije, sé que esto no va a traerte de vuelta, pero al menos va a hacer que tu muerte no haya sido completamente en vano. El dinero sucio que pagó tus tratamientos va a servir para que esto no le pase a nadie más. Sentí una paz que no había experimentado desde que ella murió. El lunes por la mañana llegué al banco temprano, como siempre había hecho durante 30 años, pero esta vez era diferente. En el camino había comprado todos los periódicos de la ciudad. El titular principal era inconfundible. Exclusiva, empleado bancario. Revela esquema masivo de lavado de dinero en entidades financieras locales. El artículo, firmado por el periodista más respetado de investigación de la ciudad, comenzaba así. Un empleado bancario con 3 décadas de experiencia ha proporcionado evidencia documental de un esquema de lavado de dinero que involucra a políticos de alto nivel, empresarios prominentes y al menos 3 instituciones financieras principales de la ciudad. Llegué a mi oficina y dejé una copia del periódico sobre mi escritorio, bien visible. En menos de 10 minutos, Maldonado apareció en mi cubículo con la cara descompuesta. «Ricardo, necesito que venga a mi oficina inmediatamente». Su voz temblaba de rabia contenida. Cuando entré a su oficina, Vázquez ya estaba allí, junto con 2 hombres que no conocía, pero que por su aspecto eran claramente agentes de algún tipo, federales probablemente. El ambiente era completamente diferente al de los días anteriores. Ya no había sonrisas falsas ni ofertas generosas. Había pánico real. «Señor Mendoza», dijo Vázquez con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero se escuchaba desesperada. «Espero que no tenga nada que ver con esta situación tan desafortunada que apareció en los medios». Era una pregunta que sonaba más como una súplica. Me senté tranquilamente y los miré a todos. «Señores, después de 30 años trabajando aquí, creo que merezco más respeto que ser acusado sin fundamentos.
Si hay problemas en el banco, quizás deberían estar hablando con las autoridades competentes en lugar de intimidar empleados. Uno de los agentes habló por primera vez. Señor Mendoza, soy el agente Gutiérrez de la Unidad de Crímenes Financieros. Nos gustaría hablar con usted sobre su conocimiento de las operaciones del banco. En ese momento sentí algo extraño en el cuerpo, como si después de 30 años cargando un peso enorme, finalmente alguien me ofreciera ayuda para llevarlo. Las manos me temblaron ligeramente, no de miedo, sino de alivio. Maldonado intervino desesperadamente. Agente, el señor Mendoza está protegido por acuerdos de confidencialidad muy estrictos. No tan estrictos, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años, considerando que me están despidiendo involuntariamente. Los acuerdos de confidencialidad tienen excepciones cuando se trata de actividades ilegales. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios incómodos que había vivido en ese banco. Este silencio era mío. Vi cómo la cara de Vázquez se puso completamente pálida. El agente Gutiérrez sonrió ligeramente. Señor Mendoza, ¿estaría dispuesto a acompañarnos para una conversación más privada? Me levanté de la silla con la dignidad que había mantenido durante 30 años. Por supuesto, agente. Después de todo, siempre he sido un ciudadano que cumple con la ley. Cuando salimos de la oficina, escuché a Maldonado gritándole a Vázquez: «Me dijiste que esto estaba controlado. Me dijiste que él no era una amenaza». Era la última vez que pisaba ese banco como empleado, pero no sería la última vez que pisaba ese banco. La próxima vez sería como testigo protegido, apuntando con el dedo a cada uno de los responsables. Ricardo Mendoza, el empleado silencioso que ellos habían subestimado durante 30 años, finalmente había encontrado su voz. Y esa voz iba a contar toda la verdad. Han pasado 6 meses desde que salí de ese banco por última vez como empleado. 6 meses desde que decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias personales. Y le voy a decir algo. Han sido los 6 meses más satisfactorios de mi vida desde que murió Elena. La investigación federal que se desató a partir de mi testimonio ha sido más grande de lo que cualquiera imaginó. No se trataba solo del Banco Nacional donde yo trabajaba. La red de lavado de dinero se extendía a 5 bancos diferentes. Incluía a 3 alcaldes de ciudades importantes, 2 diputados, un senador y empresarios que controlaban contratos públicos por millones. Mi archivo de 30 años de documentación resultó ser la piedra angular que permitió a los investigadores reconstruir décadas de corrupción. Maldonado fue arrestado un mes después de mi declaración inicial. Lo sacaron del banco esposado, frente a las cámaras de televisión, con la misma cara de pánico que tenía el día que me enfrentó por última vez. Vázquez, el asesor legal que me había amenazado con consecuencias legales, ahora enfrenta él mismo cargos por obstrucción a la justicia y complicidad en lavado de dinero. La ironía no se me escapa, pero lo más satisfactorio ha sido ver cómo el sistema que me mantuvo silenciado durante años ahora me protege como testigo clave. Tengo protección federal, una nueva identidad parcial, y lo más importante, tengo la tranquilidad de saber que hice lo correcto. No solo por mí, sino por Elena, por todos los ciudadanos honestos que pagan impuestos mientras otros roban impunemente. El periodista que publicó la primera historia me contactó la semana pasada.
Me dijo que mi caso había inspirado a otros empleados bancarios en diferentes ciudades a presentar sus propias denuncias. Ricardo, me dijo, usted no solo expuso un esquema de corrupción, usted rompió el silencio que mantenía todo el sistema funcionando. Es curioso cómo 30 años de silencio forzoso pueden convertirse en la voz más poderosa para la justicia. Ahora vivo en una ciudad diferente, en una casa pequeña pero cómoda que pude comprar con la compensación que me otorgó el programa de protección a testigos. Tengo un jardín donde cultivo tomates, lechugas y hierbas aromáticas. Algo que nunca pude hacer cuando trabajaba 10 horas diarias en el banco. Cada mañana, mientras riego las plantas con el sol apenas saliendo, pienso en lo absurdo que es que haya necesitado 68 años para descubrir lo relajante que puede ser ver crecer algo con las propias manos. Leo libros de historia. Escucho música clásica en una radio vieja que compré en el mercado. Y los domingos juego dominó con don Alfonso, mi vecino, un jubilado ferrocarrilero que se convirtió en mi primer amigo real en décadas. Ricardo, me dice a veces, usted tiene una tranquilidad en los ojos que no tenía cuando llegó aquí. Tiene razón. Visito la tumba de Elena cuando viajo a mi ciudad natal para las audiencias del juicio. Y cada vez que voy, siento que puedo mirarla con menos culpa y más orgullo. ¿Extraño mi antigua vida? No. ¿Extraño el sueldo del banco? Tampoco. Lo que más valoro ahora es algo que no tenía antes: paz mental. Durante 30 años me levanté cada mañana sabiendo que iba a ser cómplice de crímenes. Ahora me levanto sabiendo que ayudé a hacer justicia. La semana pasada recibí una carta de una empleada bancaria de otra ciudad. Me contaba que después de leer mi historia en los periódicos, había decidido reportar irregularidades en su propio banco. Señor Mendoza, escribió, si usted pudo ser valiente después de 30 años de silencio, yo puedo ser valiente después de 5 años de mirar hacia otro lado. Esa carta vale más que todos los sueldos que cobré en mi carrera bancaria. El juicio principal comienza el próximo mes. Seré el testigo estrella de la fiscalía. Voy a estar cara a cara con todas las personas que me intimidaron, que me amenazaron, que pensaron que podían comprar mi silencio para siempre. Voy a mirarlos a los ojos y voy a decir la verdad completa, con nombres, fechas, cantidades exactas. Ya no soy el empleado asustado que se callaba por miedo. Soy el ciudadano que decidió que la justicia vale más que la seguridad personal. También he estado escribiendo un libro. La editorial me dice que hay mucho interés en historias de personas comunes que se enfrentan a la corrupción. 30 años de silencio se va a llamar. Todo lo que gane con el libro lo voy a donar a organizaciones que ayudan a otros empleados que quieren denunciar corrupción en sus trabajos. Porque sé que hay muchos como yo, que ven cosas que no deberían ver, que saben cosas que no deberían saber, pero que tienen miedo de hablar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado antes, si no hubiera esperado 30 años para actuar. Pero después pienso que tal vez no estaba preparado antes. Tal vez necesitaba acumular toda esa evidencia, toda esa experiencia, toda esa credibilidad para que, cuando finalmente hablara, mi voz tuviera el peso suficiente para ser escuchada. Lo que sí sé es que Elena estaría orgullosa. No del dinero sucio que pagó sus tratamientos, sino de la justicia que se hizo después.
Ella siempre me decía que yo era un hombre bueno que había terminado en una situación mala. Tenía razón, pero al final el hombre bueno ganó. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero puedas ganar manteniéndote callado, sino cuánta paz mental puedas tener durmiendo con la conciencia tranquila. Y esa paz no se compra con sueldos ni con amenazas. Esa paz solo se gana haciendo lo correcto, aunque sea después de 30 años de hacerlo mal. ¿Y usted qué elegiría? ¿Mantenerse callado por seguridad económica o arriesgarse a perder todo por hacer justicia? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, porque al final todos tenemos momentos en la vida donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Y yo aprendí que lo correcto siempre vale la pena, aunque tome 30 años encontrar el valor para hacerlo.